noches, sean todos bienvenidos a esta edición de Noticias Entre Políticos. Un placer estar con ustedes. ¿Qué tal ustedes, amigos? Buenas noches. Hola, buenas noches, Catherine. Felices aquí en víspera de tu cumpleaños. Gracias, estoy a puntico de cumplir 30. No diga. Mañana. Yo lo puedo decir, Janet, 30 primaveras. Y esta noche, además, yo como que me voy a pegar como para este lado. Porque la gente del PLD no pudo venir, lamentablemente. ¿Usted se atreve a representarlo? No. No sé si voy a lograr defender algunas cosas, porque esta noche al Partido de la Liberación Dominicana probablemente le tocaba pues defender algunas posturas, porque el tema central, y lo vamos a ver a continuación, es el tema principal. Lo vamos a ver el titular a continuación, veamos. Lo tenemos. Senadores rechazan encuesta que revela que la popularidad del presidente Medina ha bajado drásticamente. Bueno, el presidente de la República, Danilo Medina, llegó hoy. Esta encuesta, lo decíamos en una reunión que tuvimos entre algunos colegas acá, no muestra una caída. Yo decía que esto demostraba un desplome, al menos entre el sector empresarial, según lo que dice esta encuesta. Las preferencias o la popularidad del presidente Danilo Medina el año pasado era de 71% y este año es de 41%, si no me equivoco, de 43%. Es mucho decir, de 71 a 43 no es una caída, es un desplome. En todo caso, Giovanna Núñez nos explica de qué se trata esta encuesta y qué fue lo que dijeron algunos legisladores al respecto. Los legisladores entienden que esta encuesta del área empresarial proviene de sectores contrarios al gobierno para afectar y dañar la imagen del presidente Danilo Medina. Nosotros no nos quita el sueño, porque sabemos que el presidente está en un nivel alto. Puede variar, porque cuando está solo, pues sube mucho. Cuando hay competencia, pues baja algo. Para el secretario general del PLD y senador por el Distrito Nacional, Reinaldo Pared Pérez, al parecer ha molestado a un grupo de empresarios alguna medida tomada por el gobierno del presidente Danilo Medina que no hizo sentir bien a ese sector para favorecer a la población. Como es de esperarse, hay altas y hay bajas. Yo entiendo que el presidente podrá haber tenido momentos malos, pero no creo que sea este. Si hay un candidato que ha estado de manera permanente haciendo lo que tiene que hacer para subir sus niveles de simpatía, es el presidente Danilo Medina. Este miércoles, el séptimo barómetro de empresas de la firma consultora Deloitte refleja bajo optimismo y aprobación al gobierno en el empresariado de un 71.9% a 43.4% durante el último semestre del año. Ese nivel de expectativa es alto y obviamente cuando sube el nivel de expectativa, si el nivel de ejecución no es acompañado, pues entonces el nivel de satisfacción disminuye. Otro tema de actualidad que se le cuestionó a los empresarios es sobre su expectativa de la evolución de los precios del petróleo, sobre los cuales respondieron que no tienen grandes expectativas de cambio para el próximo año. Sin embargo, la firma no explica si los temas que están en el tapete, como la crisis económica y la corrupción en el sector justicia, incidió para que la aprobación de la gestión de Medina por parte de los empresarios disminuyera. Giovanna Núñez, NCDN. Bueno, en fin, las encuestas, como siempre decimos, revelan una fotografía de momento. En todo caso, el análisis de esta noche comienza con Janet Camilo, del partido del PRD. Janet, cuéntanos cuál es tu apreciación con respecto a esta encuesta que habla de un momento y en todo caso del sector empresarial, su posición con respecto a la popularidad de Danilo Medina. Muy buenas noches, amigos y amigas. Siempre he dicho que el tema de las encuestas, que yo no desacredito las encuestas, que al contrario, las encuestas son instrumentos de trabajo y que en la vida política, nosotros los políticos y las políticas, las encuestas nos sirven para el trabajo, para ver las áreas donde tenemos debilidad y aquellas que tenemos fortalezas, pues continuar trabajando para mantenerlas. Entiendo que lejos de los resultados de esta encuesta, menospreciarlos por el PLD, deben de tomarse en cuenta, porque cuando decía mi bisabuela que cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, nunca he creído que Danilo Medina pueda tener un 90%, porque no puede ser que de cada 10 dominicanos 9 estén de acuerdo con todas sus ejecutorias.
por lo que creo que nunca tuvo ese 71, pero tampoco tiene ese 43. Yo creo que Danilo Medina se mantiene sobre el 50% de la aceptación en los dominicanos y dominicanas, aunque el sector que ha sido encuestado, lo principal para nosotros poder analizar cualquier encuesta es ver la ficha técnica con la que fue manejado, el universo que fue encuestado dentro del empresariado dominicano. Reitero, este resultado de esta encuesta debe ser un instrumento de trabajo para quienes manejan en el PLD el tema de la percepción, puedan elaborar sus estrategias para los próximos días y las próximas coyunturas electorales que se avecinan a partir del 10 de enero, donde arranca la campaña en fuerte. Buenas noches, amigos y amigas. El rigor científico de las encuestas, de las mediciones, es incuestionable. Las mismas, si están o se practican con sujeción a las buenas prácticas técnicas, arrojarán siempre un resultado que se aproxime a alguna realidad momentánea o transitoria. Y es por ello que desacreditar, que desmeritar con argumentos baladíes, personales, con juicios de valor, los mismos pareciera que no tienen ninguna logicidad técnica. Ahora bien, la política es otra cosa y es una especie de choque en donde los diferentes segmentos intentan sacar provecho, sobre todo mediático en el caso particular de las encuestas, para poder acomodar las mismas en función de sus intereses. Desde el punto de vista técnico, lo importante es ver, tal como decía Janet, la ficha técnica, importante ver los parámetros en que fue realizada y el universo de encuestados para saber el impacto real que pudiera tener, ya no solamente sobre un segmento específico de la sociedad, sino sobre el electorado, que en última instancia es el que va a decidir el día 20 de mayo las elecciones para nuestra primera magistrada de la nación. Buenas noches. Lo primero que yo quiero decir es que ahí está la explicación de lo que dijo Danilo Medina en Francia, referido a las encuestas, que dijo, ni me van ni me vienen ni la tomo como un método de trabajo. Parece que ya sabía los resultados o le habían informado de esa encuesta que venía. Pero resulta que esa encuesta no es de la oposición. Esa encuesta la produce una empresa internacional con representación aquí, la empresa Deloitte, que le llama Barómetro Empresarial. ¿Y quién es Deloitte? Es una empresa mundial creada por William Welch Deloitte hace ya casi 200 años, que dan servicios profesionales en todos los ámbitos, financieros, y sobre todo es una de las 4 auditoras del mundo más importantes, junto con PricewaterhouseCoopers, KPMG y Ernst Young, de las 4 auditoras más importantes del mundo. Esa empresa hace un barómetro cada 6 meses. Lo hizo en noviembre del año pasado. ¿Y cuánto le dio a Danilo Medina? 64%. Lo hizo en mayo de este año. ¿Cuánto le dio? 71%. En ese momento era muy bien porque decía la popularidad del presidente Danilo ha subido. Ahora, 6 meses después, le da un 43%. No pueden decir que quieren dañar la imagen del presidente porque ha venido 3 encuestas consecutivas dando resultados muy obvios. De manera tal que es una realidad, lo ha dicho nuestro candidato presidencial Luis Abinader, Danilo Medina está en picada y está cerca del 40% su aceptación en el electorado. Bueno, ahí están cada uno de los análisis. No vamos a hacer pausa, vamos a entrar de una vez en debate. No sé si a ustedes les parece, preguntarnos en principio sobre si ustedes consideran que la popularidad del presidente de la República, Danilo Medina, no solamente por las encuestas, ustedes son profesionales y además viven en la política. Yo quisiera que ustedes me dijeran en el panorama político qué es lo que se está diciendo, esas mediciones de calle. Janet, tú que estás en la calle, ¿tú sientes que la popularidad del presidente Medina ha bajado o no? Bueno, la realidad es que en los barrios y en los sectores donde yo estoy haciendo vida política, que es la circunscripción número 1, pues nos encontramos que la aceptación del presidente Danilo Medina sigue siendo la misma. La gente dice que para cambiar por cosas que no se ven ciertas, pues prefieren seguir con el PLD y con Danilo Medina.
Yo muchas veces me he preguntado, tanto Febrille como Monchi, ¿qué ha hecho Danilo para que tenga esa aceptación? La verdad que me lo pregunto como un ejercicio diario. O sea, ¿qué está haciendo Danilo? Porque está haciendo algo diferente y lo único que yo llego a la conclusión de lo diferente es con la visita sorpresa, que ha logrado acercar la figura del presidente a la gente. Yo creo que los políticos nos debemos de ver en ese reflejo de que la gente quiere la aproximación de sus representantes a la gente, los quiere sentir cercanos, que los escuchan, que le dan la mano, que no están con un vidrio alto y que de que se suben a una posición se olvidan y no vuelven más a ver a la gente. Y Danilo ganó, y desde que ganó las elecciones y fue presidente de la República se ha mantenido cercano a la gente lo percibe así. Y por eso yo entiendo que nunca será igual su percepción antes del proceso de reelección que ahora. O sea, la verdad es que reformar la Constitución para la reelección a cualquier candidato en esa coyuntura le afecta su popularidad. Lo erosiona, ¿verdad? Lo erosiona, claro que sí. O sea, decir lo contrario, que no le ha pasado nada, es uno irse fuera de la realidad, y a mí siempre me ha gustado tratar de pisar lo más firme dentro del terreno. Entonces yo creo que le hizo daño la reelección, la reforma constitucional a su popularidad. Eso no significa que estés bajo el 50, yo no creo que esté bajo el 50, porque de cada 10 personas que yo puedo encontrar en la calle, 5 me dicen que siguen con Danilo, o sea, que van a votar por Danilo, que prefieren a Danilo Medina. Mira, hoy, y escúchame que ponga ese tema, con el tema que estábamos hablando ahorita, con el que se pospuso una vez más la convención del PRM, yo encontré en el día de hoy gente que me dice, mira, Yané, es que ustedes los PRDistas, no importa en el partido que están, siguen haciendo lo mismo, por eso nosotros seguimos con el PLD, porque somos organizados, porque, o sea, hay una percepción que aparte de la marca partido, también la tiene Danilo con el tema del acercamiento. Ahora, su popularidad nunca puede seguir siendo la misma, reitero, primero porque está en la gobernanza y todo el que gobierna se desgasta, pero sobre todo porque va a una reelección donde hay un sector que maneja mediáticamente parte de la opinión pública que estaba en contra. Una reelección que él se opuso en principio y que luego la aceptó. Entonces ahora, reconstruir esa imagen de ese porcentaje tan elevado que nos hacía ver en la sociedad que tenía, será muy difícil. Ahora, yo insisto de que Danilo hoy mantiene sobre el 50% y estoy convencida de que Danilo gana las elecciones en primera vuelta el próximo 16 de mayo. Con la venia de ustedes, apreciados amigos, yo quisiera hacer un ejercicio politológico retrospectivo de los últimos 36 meses del mapa político nacional. Señores, es innegable que el PRD, previo a su atomización, a su división o a la conformación de un nuevo partido, producto del split, fruto del conflicto interno que tenía, no podía necesariamente hacer una labor eficiente de oposición por la tensión interna que había, tal vez en los primeros 2 años del gobierno del presidente Medina. Asimismo, el Partido Reformista, mi partido, transitó por un periodo de reencuentro ideológico, de transformación, de cambio de actitud y de construcción de un discurso más cónsono con nuestra historia. Razón por la cual tampoco necesariamente pudo estar cooptando el espacio de oposición, ya fuere combativa o constructiva. O las dos juntas. O ambas. Si a ello le sumamos el constante golpeo o asedio el cual acusó el presidente Leonel Fernández desde la presidencia del PLD por los grupos más radicales de la nación, que a mi modo de ver de manera equivocada afilaron sus cañones para quien en última instancia no fue el candidato del oficialismo, dio al traste con un periodo de 3 años, de 36 meses, de unipolaridad, de una figura que ha navegado, que ha flotado de manera solitaria en el mapa político nacional. Evidentemente que frente a las voces disidentes del presidente de la República durante esos 3 años,
también se alimentaron algunos egos políticos que probablemente elevaban o llevaban a algunos de sus colaboradores a tal vez exagerar un tanto el posicionamiento de esa unipolaridad. Tal vez cayeron en la tentación de elevar un poquito más esa aceptación. Razón por la cual, una vez empiezan a confluir otros elementos o se agregan a esa ecuación electoral, o los mismos actores con otras posturas de golpeo, de cuestionamiento, de propuestas, de oposición. Rompen la inercia que estaban. Por supuesto, vemos cómo desciende evidentemente esa popularidad, y pienso yo que tal vez, como decía Catherine, un aterrizaje importantísimo en donde se conjuga el porcentaje que el presidente de la República tiene hoy día como candidato en reelección con una realidad que no necesariamente era la más exacta, tal vez, insisto, soplada, aupada por un vacío en el escenario que llevó o tentó a mucha gente a decir que estamos rondando los umbrales del 90%, cosa que desde mi punto de vista luce inexplicable e increíble. Pero mucha gente siente que ese descenso no es del 70%, sino del 90%, porque venimos, parece como que moviéndonos y manejando unas cifras que no necesariamente eran las correctas. Ahora bien, políticamente, este proceso electoral evidentemente no está cerrado. Este es un proceso en donde hay un combate importante, me refiero a un combate electoral, y yo pudiera asegurar aquí esta noche, o me atrevería a hacerlo, a decir que quien se alzará con el beneficio del electorado o con la primera magistratura de la nación será quien pueda fidelizar todo un grupo, un segmento importante de la población que se encuentra hoy peregrinando electoralmente porque no ha podido asentar sus simpatías en una opción. Y lo que subyace de todo ello, amigos, y con ello termino, es que la situación de desplome que utilizaba Catherine o el descenso dramático que ha tenido o que reflejan las encuestas pudiera ser todavía peor si esa gente logra consolidarse o asentarse en un proyecto político que les diera la garantía que sintetice lo que ellos desean. Bueno, pues fíjate, es evidente que se ha desplomado la popularidad del presidente Medina. Y no lo digo yo, lo está diciendo una firma internacional que ha hecho en los últimos 18 meses 3 presentaciones llamado Barómetro Empresarial. Pero hay razones de peso para que el presidente Medina haya bajado su popularidad o para que el pueblo dominicano haya disminuido su percepción sobre el tema de la popularidad del presidente Medina. Pero evidentemente que sí. Lo primero que hay que decir es que hay que dividir al presidente Medina en 2 etapas. El presidente Medina antes de ser candidato y el presidente Medina después que impuso la reelección. Si a un dominicano le preguntan las primeras acciones que tomó el presidente Medina, el contrato de la Barrigol, es evidente que el 90% o más estuvo de acuerdo con esa decisión. Si alguien le pregunta el tema de Bahía de las Águilas, que el presidente lo presentó como un shock, es evidente también que a todo el mundo estaba de acuerdo con esa decisión. Y así, y además, cuando el presidente sometió y dijo que iba a cumplir con el 4%, también eran elementos suficientes para que la gente estuviera de acuerdo con esas acciones. Pero recuerden que no estamos hablando de Medina candidato presidencial. Estamos hablando en ese momento de un presidente que había dicho que jamás intentaría incurrir en una reelección presidencial. De modo que cualquier dominicano que se le preguntara si estaba de acuerdo con la gestión del presidente Medina en ese momento, de alguna manera respondía afirmativamente. ¿Qué ha ocurrido a partir de que el presidente Medina se involucró en la reelección? Lo primero es que la población perdió la confianza en él porque le mintió. Dijo, este hombre que nos dijo que no iba a incurrir en la reelección, nos ha mentido. En segundo lugar,
hay hechos que han ocurrido que también mellan su popularidad. Caso salud, es decir, en República Dominicana todo el mundo vio que el presidente Medina se enteró públicamente del dengue cuando había ya casi 100 muertos. El tema de la corrupción, todos esos elementos, sin una acción del presidente Medina, ha hecho que le afecte su popularidad. Como le afectó a Hipólito Mejía, recuerden, Hipólito Mejía a los 2 primeros años tenía una popularidad altísima. Cuando incurrió en la reelección, comenzó a bajar su popularidad. De manera tal que hay elementos suficientes que confirman que son objetivos para que esa popularidad haya caído. Bueno. Y lo ha confirmado una empresa que tiene credibilidad para esos fines. Ahorita tú decías algo de que el presidente estaba alto y que tenía que bajar. Bueno, todas las tendencias mundiales de los candidatos o candidatas que salen muy alto, pues su tendencia es a bajar. O sea, hay un tope que ya tú no puedes tener mayor crecimiento. Y aunque tú trates de mantener el tema de que si tienes a alguien que te haga oposición, algunos puntos fluctuará para bajar, para descender. Yo insisto, o sea, el presidente Danilo Medina sí ha bajado su popularidad, pero insisto, la popularidad de Danilo Medina ronda sobre los 50% hoy día. Pero que no hay encuesta que lo diga. Pero que usted me excusa, sí hay encuestas que lo dice, porque esta encuesta última de los empresarios no me da a mí un universo para decir que no, vamos a esperar la Galu que salga. O sea, la única encuesta que ha dicho que Danilo tiene menos es esta de los empresarios. Y tampoco podemos hacer, ¿no? Tampoco, porque yo no me voy a convertir tampoco en una política que tú toma, porque no tengo argumento, cualquier argumento para denotar a un contrincante. O sea, lamentablemente aquí, si Danilo ha bajado, lo peor es que en la oposición no hay un candidato que haya subido. O sea, al contrario, los candidatos que presentan los partidos todos los días están más débiles. Por eso la gente no tiene candidato, porque no hay un candidato en la oposición que haya acumulado, que haya absorbido el desgaste que tiene Danilo Medina. Al contrario, son tan débiles las opciones que hay en la oposición que aún con la supuesta baja que tiene Danilo, lo mantienen fluctuando como el candidato con mayor simpatía en el electorado dominicano. Y eso es preocupante. ¿Sabe por qué es preocupante? A la clase política. O sea, ¿qué nos está pasando a los políticos? ¿Por qué los candidatos y candidatas que están hoy aspirando a la primera magistratura no han podido, pues, consolidar esa simpatía que supuestamente no tiene Danilo Medina? ¿Por qué, si Danilo descrece, la oposición no ha crecido, los candidatos no han crecido? ¿Quién lo capitaliza? No hay quien lo capitaliza, porque no hay candidato ahora mismo que pueda conectar para realmente ser un cambio. Y eso es una realidad penosa que tiene el escenario dominicano, donde, reitero, ante esa falta de quien capitalice, Danilo mantiene una popularidad que lo va a posicionar, lo tiene posicionado cómodamente para ganar en la primera vuelta. Pero es que, sí. Profesor, independientemente de lo que ocurra en las elecciones de 2016, va a ser interesante, no sé si ustedes coinciden conmigo en esto, ver cómo se van a sincerar los números de las encuestas. Desde principios de este año, desde el año pasado, se hablaba de los niveles de popularidad del presidente Medina, y incluso en el Congreso de la República se aprobó un proyecto de reforma constitucional fundamentado en esa popularidad del presidente Medina, una popularidad que líderes de su partido calificaban hasta de 90%, lo que decía Monchi, que era difícil que cualquier candidato o incluso cualquier presidente después de 2 años de gobierno pues lograra tener 90%. Entonces yo creo que lo que vamos a ver en el año 2016 definitivamente es sincerar los números, más allá de lo que son fotografías de momento, que eso es lo que son las encuestas. Correcto. Bueno, cómo no, Monchi, sí. Vamos a hacer pausa. Sí. Al regreso me dan sus comentarios al respecto. Muy bien. Y preguntamos si ustedes consideran que, tal y como apuntaban algunos legisladores, estas encuestas están realizadas por sectores que buscan dañar la imagen del presidente Medina a meses del proceso electoral. Ya venimos.